vascularización también. Ya. ¿Qué más? Pareciera que hay algo vegetante encima de la masa, porque está primero delimitada, ovalada, pero encimita logro ver, no sé si me estoy equivocando, una masa, esa. Bueno, podría ser. Pero yo diría más, un aumento de volumen, una masa blanquecina, bueno, un poquito vascularizada, cubierta de un epitelio simétrico, blando, no está vegetante. Esto yo diría que es mucosita que está arrugada porque esto lo ha empujado, ¿no? Esto se trata de un quiste de retención que les he hablado, que hay que saber hacer la diferencia, por ejemplo, con los famosos tonsolitos. Entonces, a ver, aquí vamos a ver un poco este video. Entonces, y también reiterarles de que toda cosa blanca que se vea en las amígdalas, etcétera, no es infección. Por ejemplo, ese quistecito no está infectado, no ameritaría ningún tipo de tratamiento. Entonces, miren ustedes, está un poquito más abajo de la amígdala o polo inferior, podría ser, porque ya está a nivel del epilotis. Miren, es como una bolsita blanca. Ahí está. Entonces es un quiste. Ahí es el mismo. Entonces, ya en el acto quirúrgico que están haciendo, lo están tratando de arrancar de su pedícula, ¿no? Pero a nivel de la amígdala o cuando son muy chiquititos, simplemente abrirlos, hacer una marsupialización y se drena todo el quistecito y sale su contenido, que es un contenido blanco, lechoso, un poco espeso, y entonces con eso el proceso está resuelto. Y esto no es ningún proceso maligno y mucho menos infeccioso. Entonces, no sé si en este video o en otro se abre el quistecito y lo van a poder ver con mayor nitidez. Entonces, si pudieran cogerlo del pedículo y sacar todo, pues sería perfecto. Pero si no, muchas veces con solo abrir el quiste es suficiente. Entonces ahí quedó el hecho de el quistecito que han retirado. Bueno, en este caso le están dando un punto porque está muy abajo y ahí era un poquito grande, pero normalmente con solo abrirlo es suficiente. No, este no está. Bueno, pero recuerden esa imagen, ¿no es cierto? Que como es un quiste de, ¿qué hicimos? De retención. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí, Sí, doctora. doctora, eso estaría en la laringe, ¿verdad? Esto sí, está un poquito más abajo, en la laringe. Aquí están cuerdas vocales, etcétera, pero de esta misma forma, esta misma característica puede estar ahí a nivel de las amígdalas, ¿ya? Entonces, este es un quistecito de retención. ¿Qué significa? Que la boquita de alguna glándula salival se ha cerrado, entonces se ha ido, por supuesto, ha ido secretando y va creciendo, se va acumulando ese líquido porque no tiene cómo drenar. Entonces, pero lo que yo voy, a lo que quiero que recuerden bien es la característica, ¿no? Una bolita blanca cubierta de epitelio, ¿ya? Y otra cosa para diferenciarlo de un proceso inflamatorio, infeccioso, no hay congestión perilesional como sí lo habría en las amigdalitis eritematopuláceas que hemos visto. Muy bien, aquí, ven aquí pequeños papilomas. Ayer creo les mostré una imagen que estaba en la úvula. Miren, aquí está en el pilar y aquí está en la amígdala, ¿no? Entonces, esa es una lesión papilomatosa que también se puede encontrar. El papiloma es una lesión benigna, pero con el tiempo podría degenerar y convertirse en un carcinoma. A ver, ¿qué más? Fibromas también, miren, es un tejido más liso, más blando, más duro que podría haber a ese nivel. Eso como diagnóstico diferencial de de tumores benignos. Y de tumores malignos, pues pueden presentarse en todas partes.
es también común a nivel de la orofaringe, en la orofaringe a nivel de las amígdalas palatinas, que son las que ya conocen. Normalmente estas son asintomáticas, ¿ya? En muy pocos casos, yo diría en un solo caso, creo que he visto que el paciente se quejaba de mucho dolor, quizás porque el tumor envolvía algún nervio sensitivo, pero normalmente son asintomáticas, así como este paciente, como acabamos de mencionar, que suele ser hallazgo, ¿no? Recordarles, claro, la edad adulta mayor predispone a que pensemos en procesos neoplásicos, pero también no recuerden que en jóvenes podría existir también estos procesos. Entonces, el que nos va a hacer la diferencia si es un carcinoma, miren ustedes la característica, ¿no? Así un poco vegetante, no tiene lecho congestivo, inflamatorio, que podría sí haber un proceso sobreagregado, claro, pero normalmente no es. Otro aspecto a diferenciar, los carcinomas son así un poco de tipo vegetante, diferenciarlo de los linfomas, por ejemplo. Los linfomas más bien suelen ser de aspecto liso. Entonces se parece mucho al absceso periamigdalino que hemos visto ayer, solo sin el aspecto inflamatorio. No hay congestión, no hay edema, no hay dolor, ¿no? Pero sí está la masa grande a nivel de una de las amígdalas y puede producir por ejemplo, voz amigdalina. Tuvimos un caso de un chiquillo jovencito que tendría 18, 20 años, que llegó a la consulta y en cuanto empezó a hablar, llamó la atención la característica de su voz, ¿no? Entonces, lo primero dije ya, un absceso periamigdalino. Pero en el relato el paciente dijo, vengo porque mi familia me ha insistido que venga a la consulta porque se quejan que hace 20, 30 días ronco demasiado. Entonces, cuando le abrimos la boquita, había esa masa tremenda en la amígdala, desplazaba úvula, protruía pilares, etc. Pero, como les reitero, no había signos de congestión. Y en la biopsia el resultado fue linfoma. Entonces, los linfomas son así de aspecto más liso, ¿no? El tejido parece, decir, normal, pero la masa, ¿no? Protruye. En cambio, en los carcinomas puede ser más de tipo, como ven aquí, ulcerado y un poco vegetante. Entonces, con el diagnóstico definitivo y mandatorio incluso para el tratamiento es pues la biopsia. Entonces, miren, aquí hay otro linfoma, no está en la amígdala, está en el paladar, pero vean el aumento de volumen y la mucosa aparentemente lisa y tejido duro debajo. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta hasta ahí? Entonces vamos a hacer la diferencia de ese quiste de retención que han visto con los famosos tonsolitos. El paciente suele llegar a la consulta refiriendo que elimina como granitos de arroz duros con mal olor. Oi, pessoal, estamos começando mais um vídeo. Entonces, como les digo, el paciente normalmente dice, tengo mal olor por la boca y elimino unas cositas duras, blanquecinas o medias amarillentas, y sobre todo cuando las toco tienen muy mal olor. Entonces, son los famosos tonsolitos. Tonso viene de amígdala y lito de piedra, ¿no? Son piedras de la amígdala. Y la ven así. Es como una cosita blanca que estuviera sobre en la cripta de la amígdala. Si lo ven con cuidado, no tiene ese pequeño epitelio que lo recubre, como si lo hemos visto hace un momento. Y esto sí sería un proceso inflamatorio.
Importante que lo aprendan a diferenciar. Mira, esta amígdala está eritematosa y la secreción se ve ahí como una cosa lechosa puesta sobre la amígdala, sobre ese lecho congestivo. En cambio, en los tonsolitos no hay infección. Entonces, el lecho no está congestivo y otra cosa, tampoco es doloroso. ¿Por qué? Porque no hay proceso inflamatorio. Las amígdalas normalmente tienen, miren, las criptas, ahí son esos huequitos que tenemos, y en esas criptas suelen juntarse restos de comida, células muertas, que quedan ahí atrapadas en esas criptas y con el tiempo que llevan acumuladas, pues producen estos famosos tonsolitos. Mire, cuando los sacan tienen esta característica, medio blanco amarillento, y al presionarlos son un poco duros y por el tiempo que permanecen, pues ahí acumulados en ese mal olor. Entonces, esa es una de las principales síntomas que tiene el paciente. La halitosis. En algunos casos está muy grande. Doctora, se le escucha muy entrecortado. Puede haber sensación de cuerpo extraño, ¿no? Entonces el paciente dice, algo tengo ahí, y efectivamente cuando presionamos, cuando sacamos el famoso solito, entonces el paciente siente, no les reitero, muy importante de que un edema y por substanciales. Y la diferencia con el quiste, que el quiste tiene, es lo que mantiene ese quistecito. Entonces, a ver, señal de internet. Chicos, todos se escucharon entrecortado para pedirle que repita, o solo era mi internet. Todos. Sí, sí. Efectivamente. Ya, cuando entre le voy a decir. Doctora, por favor, si podría volver a mostrarnos el video, es que le hemos escuchado muy entrecortado, por favor. A ver, ahí ven mi pantalla. Sí, doctora. Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿dónde está este aspecto? Ya, muy bien. Entonces, bueno, ese video no lo vamos a repetir porque les voy a mostrar otros que en general se parecen muchísimo. Y a ver. Listo. Entonces, importante reconocer las características, ¿no? Cómo se presentan y cuáles son las manifestaciones. A ver, ¿y cuál sería el tratamiento? ¿Qué opina Luz? ¿Está Luz? Luz Margarita. Sí, doctora. ¿Ya? ¿Qué opina? Doctora, sería lo que es la extracción de los tonsolitos, porque es un causante, ya sea tal vez de una de la litosis, y yo pienso que se debería extraer, ¿no? Sacar. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y cuál sería? Doctora, disculpe, se le escucha entrecortado.
Perfecto. Muy bien. A ver, hola chicos, ¿ahí se escucha mejor? Sí, doctora, ahora sí, mejor. Mira, Sí, mejor. sí. Muy bien, a ver, espero que no se... Ah, tengo que presentar pantalla, ¿no? Muy bien, entonces esto de los tonsolitos son súper frecuentes. Ya les digo, el paciente generalmente acude por halitosis o porque elimina esos tonsolitos eventualmente. Entonces el tratamiento básicamente es retirar esas cosas para que no den ese mal olor, esa sensación que el paciente tiene, pero si es que fuera muy reiterativo, no se logra eliminar o la formación, el paciente molesta mucho, en todo caso habría que pensar en la amigdalectomía, ¿no? Bienvenidos Transview, sino un tipo de condición médica. Esto viene del latín tonsilo, que significa piedra, y lito, que significa piedra. Sería una especie de piedra en la amígdala. El hecho de recordarles que no hay que confundirse con las adenoides. Las adenoides son similares a las amígdalas, pero están más arriba y en general son más prominentes en los niños y tienden a atrofiarse durante la adultez. El problema de los tonsilolitos es de las amígdalas, esas que se ven más pequeñas y más abajo en la fotografía. Son unos trozos de algo blanquecino de mal olor que a veces se ven y o sienten en tu garganta. Consisten en restos de moco, comida, células muertas, bacterias y desechos que se forman en las criptas de las amígdalas, también conocidas como tónsilas. Las criptas son una especie de pequeños bolsillos que todos tenemos en las amígdalas. Pero que varían de tamaño. Cuando estas sustancias se endurecen o calcifican, aparecen estas pelotitas amarillento-blanquecinas que apestan, habitualmente por las bacterias productoras de sulfuro que se acumulan. Pueden ser de diversos tamaños y causar o no molestias, y pueden ser una causa de halitosis, que es el término para mal aliento. Hay personas que sufren de esto recurrentemente. La mejor solución para no volver a tener tonsilolitos es sacarse las amígdalas. Pero por supuesto, esto no es una indicación médica para esta cirugía. Las amígdalas son parte del sistema inmune y combaten virus y bacterias que pasan por tu garganta. Las personas sin amígdalas tienen más infecciones. Por eso solo se extraen en circunstancias bien fundadas como infecciones de las amígdalas, amigdalitis bacterianas y con pus recurrentes. Pero no solo porque se acumula un poco de comida ahí. Soluciones aún así efectivas para remover tonsilolitos son gárgaras con agua con sal, gárgaras con enjuague bucal sin alcohol, tratar de removerlas suave y cuidadosamente, tirar o empujándolo con
Muy bien, entonces queda clara la diferencia entre los tonsolitos, los quistes, una amigdalitis y por supuesto un flemón o absceso. ¿O cabe alguna duda, chicos? Doctora, en el video mencionaba que para la formación de tonsolitos puede haber, aparte de restos de comida y todo lo que hemos mencionado, también bacterias y que por eso se producía el mal olor. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que esa se sobreinfecte la formación de un tonsolito y sea concomitante con una faringoamigdalitis? Ya. En este caso, básicamente son bacterias saprófitas que ustedes mismos lo han descrito en vuestra fisiopatología hace unos días, que crean sulfuro, etcétera, pero no crean procesos infecciosos. Ustedes saben que tenemos bacterias en la nariz, en la boca, pero son saprófitas, o sea que coexisten con nosotros sin causar pues mayores molestias. Entonces, ahora, de que igual que a una persona con tonsolitos o sin tonsolitos pueda haber sobreinfección, puede. No sé si responde a tu pregunta o queda alguna duda todavía. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien, entonces creo que... Están viendo aquí, ¿no? Cómo se sacan los tonsolitos con una curetita o presionándolo con algo. La gente comúnmente dice, cuando me cepillo con la cola del cepillo, ahí yo lo presiono y salen esas, mire, está presionando al lado y cómo salen ahí los famosos tonsolitos que están ahí acumulados. O con una curetita o un hisopo, la cosa es presionarlos para permitir la salida de esas famosos tonsolitos, ¿no? Que están ahí acumulados. Miren, lo está presionando ahí con el dedo, una cureta, el cepillo, y de esa forma sale, ¿no? Miren, y puede ser bastante. Entonces, si esto es muy reiterativo, muy molesto para el paciente, en todo caso, pues habría que pensar en extra. Mire cómo sale en gran cantidad. El paciente suele decir, me sale como granitos de arroz o a veces como quinoas, porque a veces son así pequeñitos. Entonces, el tratamiento, bueno, ahí no es infeccioso. Y como les digo, comúnmente ahí ven la cosita blanca, no la sacan nada, lo bombardean. Muy bien, creo que hemos visto bien de los quistes que quise mostrarles el otro día y no lo encontrábamos. A ver, son unos videitos cortos, pero muy explícitos para explicar la otitis y la obstrucción tubárica o la forma en que se producen la fisiopatología de la otitis, ¿no? Igual que el otro día, no sé, ¿habrán cambiado el formato o no sé esto? A ver, nada, no termina de presentar. Esto parecía sin password ni nada. Nada, seguimos en lo mismo. Bueno. Ni modo, entonces. Muy bien, hasta ahí dudas, preguntas de procesos infecciosos, inflamatorios, de tumores. En cuanto a nariz, también ya hemos visto taponamientos anterior, posterior, extracción de cuerpo extraño. Hemos hablado también algo de drenaje del ya sé que lo que nos estaba faltando. El famoso hematoma septal. Aunque eso lo vamos a ver esta tarde en clase. Doctora, una pregunta. Entonces, para el tratamiento de los tonsolitos, solo
es la extracción de estos. Como estoy diciendo, bueno, la primera medida, tratar de extraerlos, ¿no? Lo presionas, sacas, puedes hacer un poco de gárgaras para lavar esas cositas o prevenir de que se acumulen esas cosas en la amígdala. Yo siempre le digo al paciente de que eso se va a volver a formar, no es que tampoco lo saco y ya nunca más se forma. Ahora depende de la frecuencia con que se forma, porque eso es como la mugre entre las uñas. Tenemos el espacio y se va a juntar ahí cosas, ¿no? Entonces, y puede, bueno, dar todo el cuadro clínico. Si esto es muy repetitivo, muy molesto, entonces el tratamiento es quirúrgico. Sacando las amígdalas ya no vamos a tener ese lecho donde se junten esos tonsolitos. Entonces ya no vamos a tener problemas en ese aspecto, ¿no? ¿Me dejo entender? Que la Sí, primera doctora. medida, básicamente un poco de gárgaras, extracción manual, y si no funciona, en todo caso, pues ahí va el tratamiento quirúrgico. Sí, doctora, eso iba mi duda, porque es por acumulación en muchos casos de comida, ¿verdad? Entonces, al extraerlos se iban a volver a formar. Entonces, sí se pueden sacar las amígdalas por tonsolitos. Claro, claro. Como ahí dice el video, son restos de comida, células muertas, moco, todo lo que tenemos por ahí que puede acumularse. Más las bacterias que tenemos en la boca producen esos famosos sulfuros y dan esa sensación de mal olor, pues, en la boca. Está bien, doctora, muchas gracias. ¿De qué? Muy bien, entonces lo que yo quiero hacer un poco de énfasis con ustedes ahora, en patología nasal es súper importante y vital que sepan reconocer el hematoma septal. ¿Se ve en mi pantalla, chicos? ¿Se ve o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces ya hemos hecho, ya sabemos cuál es la diferencia entre equimosis y hematoma, ¿no es cierto? Entonces, el hematoma septal, o sea, que quiere decir que se forma en el septum nasal, lo ven de esta forma. Miren, solo con apenas levantar un poquito la punta nasal van a ver estas masitas de la mucosa que está protruida, entonces van a ver como dos bolitas, y si la punzan va a salir pues líquido hemático. Ahora, ¿cómo se forma esto? Generalmente se forma por traumas. Es muy común en los niños porque como los niños tienen más cartílago que hueso y su tejido es más friable, entonces en ellos hay mayor tendencia de formar hematomas porque se hace un desprendimiento de la mucosa. Hay un, ¿qué decir?, movimiento tangencial de la mucosa. Es como una bolsa de plástico cuando le venden nuevecita. ¿Cómo hacen para separarla y abrir? Lo frotan, ¿no es cierto? Entonces, al frotar, desprenden una cara con la otra. Entonces, igualmente, así un golpe generalmente tangencial puede ocasionar de que se separe el pericondrio del cartílago. Entonces, al crearse este espacio, al separarse estas dos estructuras, este espacio se llena de sangre y forma pues estas dos masas que son el hematoma septal. Entonces, lo vamos a ver así. Normalmente unas masitas de mucosa como protruidas que obstruyen las fosas nasales con un antecedente de trauma nasal y, bueno, la mucosa, ustedes saben, empieza a hiperproducir moco cuando hay estas edema y demás. Entonces, aquí ven un poquito de moquito transparente a nivel de la lesión. Y miren ustedes, el resto de la piel se ve de un color normal, de un aspecto normal. Entonces, la sintomatología, ¿qué va a hacer aquí? A ver, ¿cuál es la principal sintomatología, chicos? ¿Qué dice Doctora, Gary? ¿Qué? obstrucción, doctora. Obstrucción, está tapada esa nariz, entonces el primer síntoma que va a notar el padre es obstrucción nasal.
como ya hemos visto hace un momentito, miren, normalmente el septum tiene su parte ósea y su parte cartilaginosa, está cubierta de pericondrio o periósteo en la parte ósea. Entonces, cuando el pericondrio se separa de la mucosa, miren ustedes aquí, crea un bolsillo y este bolsillo se llena de sangre. Entonces, ese es el hematoma. Y por supuesto, pues la bola crece y a nivel de la nariz, pues va a obstruir la nariz, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener esto. Puede haber incluso una pequeña fractura, pero que no ha roto la mucosa. Entonces, pero sí esa separación. Entonces va a haber la colección esta. Esto es muy común en los niños, deportistas, o bueno, que se cayeron, etcétera. Y artrógenas puede ser en el caso de hacer alguna manipulación, una septoplastía, por ejemplo. ¿En qué consiste? En que yo creo ese espacio para trabajar, separo el cartílago del pericondrio y si después de terminar mi operación no lo junto, otra vez ese cartílago con ese pericondrio, entonces queda ese espacio y se va a llenar de sangre y se va a formar un hematoma. Por eso es que después de las septoplastías, por ejemplo, taponamos la nariz para que quede bien pegadito ese pericondrio con su cartílago y se adhiera nuevamente y no se forme este hematoma. Miren, esta es la imagen típica que ustedes van a encontrar en un hematoma. Estas bolitas aparentemente de mucosa normal, la piel y todos sus tejidos aledaños están normales, lo mandatorio, la obstrucción nasal. Entonces puede haber un poquito de secreción serosa o ligeramente seromática, como se las he mostrado un poco antes, y como generalmente existe un antecedente traumático, va a haber dolor también. Entonces, vemos esas bolitas ahí abombadas en la mucosa septal, obstrucción nasal, a veces puede haber cefalea, rinorrea, puede haber sensación de presión. Entonces, este es un hematoma septal. Miren todas las imágenes que les estoy mostrando. Y esto es súper fácil de ver solo con mirar bien las narinas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento de este hematoma septal? Es drenar el hematoma. Ya, entonces, ¿qué es esto? Aquí. Entonces, en la parte anterior de ahí donde estoy viendo esa mucosita, hacemos un corte, drenamos todo el contenido de sangre que está en ese espacio y juntamos la mucosa, lo taponamos la nariz para que empuje esa mucosa, lo junte al pericondrio y por supuesto le damos un tiempo, ¿no? Unas 48, 72 horas para que eso pegue y no se vuelva a formar el hematoma. Entonces, importantísimo juntar el pericondrio con el cartílago. Y por supuesto su tratamiento sistémico, ¿no? Le dejaremos tratamiento antibiótico profiláctico y analgésico por la propia manipulación, incluso el antecedente traumático. Si es que yo no hago eso, ¿qué pasa? Por cierto, el cartílago, ¿cómo se nutre? A ver qué me dice Gary. Pero por la microvasculatura. Ya, ¿y dónde está esa microvasculatura? ¿El cartílago tiene vasculatura? No, sería los capilares que salen del plexo de Kirchbach, o también los capilares que salen de las ramas, de la rama palatina, de las ramas espinoidales que llegan ahí. No, no exactamente. Mira, por ejemplo, los músculos tienen capilares, ahí tienen vasos, tienen capilares y de ahí se nutren. En el caso del cartílago, no, el cartílago es avascular, no tiene vasculatura y se nutre del pericondrio que sí es vascular. ¿Ya? Entonces, si yo le separo el pericondrio, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy dejando a ese cartílago sin alimento, sin nutrición. ¿Y qué va a pasar? Se va a morir. Entonces, por eso es que tengo que volver a juntarlo para que ese pericondrio nutra ese cartílago.
Y si yo dejo mucho tiempo un hematoma, un niño que se ha golpeado ahí su hematoma, no le hacen caso o el cirujano, pues yo qué sé, no lo deja ahí esperando mucho tiempo, ese cartílago se muere. Y como ven, ustedes saben, recuerdan la anatomía de la nariz, la parte sobre todo media y anterior de la nariz es básicamente cartilaginosa. Entonces, si este cartílago se muere, pues se cae la nariz, ¿ya? Entonces va a quedar deformidad en la nariz por necrosis del cartílago. Y esto es lo que hay que evitar, pues imagínense que el niño se quede con esta nariz fea. Entonces, en el caso de trauma nasal, es súper importante el tratamiento urgente. Es más urgente que tratar una fractura nasal. Entonces, el hematoma hay que drenarlo inmediatamente para restituir ese pericondrio junto al cartílago para que no se muera y que no haya esta complicación tan fea. Entonces, ¿cómo se forma el hematoma? Les reitero que se separa el pericondrio del cartílago. Al no tener nutrición el cartílago, hay isquemia y se muere el cartílago y luego se retrae, pues hay un proceso de fibrosis, ¿no? Miren esto, secuela de los hematomas septales. Y por cierto, esa secuela ya un poquito tardía, ¿no? Porque a los días ya de que ha habido la necrosis empieza a caer todo el tejido y a formar esa nariz. Pero otra complicación un poco más inmediata sería que ese hematoma se abscede. ¿Qué quiere decir? Que se sobreinfecta. En esa sangre acumulada, que la gente le llama sangre muerta, pues se forma un caldo de cultivo y pueden entrar gérmenes y además sobreinfectarse, entonces forman un absceso. Eso lo que era sangre, ese cúmulo se vuelve pus. Entonces, ¿cómo lo van a diferenciar? Desde la propia clínica. El paciente ya no solo va a tener obstrucción y un poco de dolor, ese dolor incrementará, habrá fiebre, malestar, todo lo típico de un proceso infeccioso agudo. E incluso visualmente, en el hematoma puro, ustedes han visto la piel estaba normal, la mucosa estaba rosadita, lucía normal, ahora luce más roja, la columela aquí enrojecida, edematosa, y miren ustedes, el moquito ya no es seroso, ya el moquito es purulento, ¿ya? Entonces, miren aquí igual unas costras mielicéricas y un poco de secreción purulenta y la mucosa es más congestiva. Puede eso extenderse mucho más a nivel de la pirámide. Miren ustedes, más rojo y con secreción purulenta alrededor. Entonces, el tratamiento del hematoma o del absceso, pues básicamente es drenaje. Hacer un pequeño corte, como hemos visto, aspirar, sacar toda la... En este caso de los abscesos ya hay tejido necrótico, limpiar, volver a juntar ese pericondrio con el septo, taponar y por supuesto su tratamiento antibiótico, en este caso para combatir el proceso infeccioso. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, chicos? ¿Ya, chicos? ¿Nada? Sí, doctora. Si bien el tratamiento, como usted lo ha mencionado, es el drenaje de estos hematomas, ¿hay algún punto de corte en el volumen tal vez del hematoma que podamos dejarlo para que se reabsorba y se resuelva espontáneamente? Podría ser en caso de que sea pues muy chiquitito, ¿no? Muy chiquitito, se va a morir ese pedacito de cartílago, pero digamos el resto pues se mantiene, entonces va a seguir con su trabajo de sostén de la pirámide nasal y demás. Pero, no, a ver qué más. Lo ideal sería drenarla, ¿ya? Ahora, si es chiquitito, bueno, pues aunque se muera ese puntito de cartílago, pero toda la masa está y va a cumplir su función. No sé si me dejo entender. Sí, doctora, gracias. ¿Ya? Y si hay absceso incluso, hasta puede perforarse el tabique, que ya es una complicación incluso
mucho mayor. ¿Dónde está este video que quiero mostrarles? ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a ir entrando a la siguiente parte, que es la laringe. ¿Ya? Entonces, ya saben ustedes que hacemos énfasis en cómo se maneja la laringe. Vamos a ver este videíto para que nos ayude a recordar cómo es la anatomía faringea, o perdón, laringea y las funciones. Hola. Hola. Pues no estás mal, ¿no?
Doctorita está con el micro apagado. De la laringe. Ahora sí me Como su escuchan, nombre ¿me indica, ven? son dos. Y mira, hacia adelante y hacia Sí, afuera. sí. Está formada hacia arriba por Muy el bien, cartílago ahora sí. y hacia abajo por el cartílago cricoides. Ambos cartílagos van a dejar un espacio en la mitad, en la mitad, el cual va a estar ocupado por una membrana, conocida como la membrana cricotiroidea. Algunos libros nombran a esta membrana con 3 nombres. Bueno, de hecho le ponen nombres distintos. Y pueden observar aquí hay tres relieves. Uno en la mitad que corresponde al ligamento cricotiroideo medio y 2 laterales que corresponden al ligamento cricotiroideo lateral. Central de la laringe. En la fonación, la deglución, el canto. Ahora tenemos la base de la laringe. Tenemos que la base de la laringe es superior y es también conocida como el orificio laringeo superior o aditus laringeo. Ojo con lo que he señalado en este triángulo, es lo que se encuentra en negro y no lo que se encuentra en blanco. Tiro glossoepiglótico o espacio iotiro epiglótico. Sea cual sea el nombre que le demos, todos son correctos. Este espacio va a estar ocupado por medio de la bolsa serosa de Boyer. Comenzando con la zona glótica. Tenemos que la zona glótica corresponde a la porción más importante de la laringe, ya que gracias a ella podemos conocer o denominar a la laringe como un órgano de la fonación. En la glotis o en la zona glótica hemos de considerar cuerdas vocales superiores, inferiores, un ventrículo laringio y finalmente hemos de considerar una glotis. Comencemos con las cuerdas vocales. Tenemos que las cuerdas vocales son repliegues que están encargados de la producción de la voz. Están dispuestos en número de 4. Unos cuerdas vocales superiores o falsas y cuerdas vocales inferiores o verdaderas. Describamos las cuerdas vocales superiores, que de hecho algunos autores prefieren no llamarlas cuerdas vocales superiores, ya que más bien tienen la forma de verdaderos repliegues aplanados de forma triangular. Estos vienen a insertarse en el ángulo entrante vestibulares. Desde su origen se dirigen hacia atrás y hacia afuera para terminar en la apófisis vocal del cartílago aritenoides. Imaginaria que va de una a otra apófisis vocal de los cartílagos aritenoides. Luego tenemos a la glotis intercartilaginosa, también conocida como glotis respiratoria. Si recuerdan que al principio del vídeo, en la cara posterior, describíamos una glotis intercartilaginosa, también conocida como escotadura interaritenoidea. Esta glotis respiratoria va a estar delimitada lateralmente por la cara interna de los cartílagos aritenoides. Su límite anterior, que su pantalla superior, va a estar dado por la línea imaginaria que va de una a otra apófisis vocal. Y su límite posterior va a estar formada por la parte más superior de los cartílagos aritenoides, cubiertos estos por los músculos interaritenoides. Eso es en cuanto a la glotis. Finalmente tenemos al ventrículo. Repito los límites. Superinterno, repliegue vestibular. Inferior o base, vamos a encontrar la cuerda vocal verdadera, en cuyo espesor se encuentra el músculo vocal. Y su límite externo, el cartílago tiroideo con el músculo tiroaritenoide. El epiglotis con el ligamento tiroepiglótico, junto con tejido adiposo perteneciente a la bosa serosa de Boyer. Repito, en la parte media de esta pared anterior vamos a poder encontrar una pequeña eminencia que corresponde al tubérculo epiglótico de Seymour, que se forma por la unión de la cola de la epiglotis con el ligamento tiroepiglótico y un poco de grasa perteneciente a la bolsa serosa de Boyer. Los órganos de la laringe son 9, 3 impares y 3 pares. Los impares son el tiroides, el cricoides y la epiglotis, mientras que los pares son el aritenoides, los cartílagos corniculados de Santorini y los cartílagos cuneiformes a cada lado por 2 depresiones, donde vienen a insertarse, vamos a ver si tengo la imagen, aquí donde vienen a insertarse los músculos cricoaritenoideos posteriores.
Eso es en cuanto a su superficie externa. Ahora hablemos de sus bordes. Tiene un borde inferior, que estoy señalando en este momento con mi cursor, el cual se continúa inmediatamente con la tráquea, mientras que su borde superior presenta los siguientes elementos. Asimismo, de delante hacia atrás son los siguientes. Señalado en negro, se encuentra la parte más anterior del borde superior del cartílago cricoides, que va a prestar inserción a la membrana cricotiroidea, que como ya mencioné anteriormente, pues en algunos libros le llaman ligamento cricotiroideo medio y ligamentos cricotiroides laterales. ¿No? A cada lado de este borde superior vienen a insertarse los músculos cricoaritenoideos laterales. Repetir. En esta cara anterior vamos a poder observar una línea oblicua que divide esta cara anterior en dos partes, una anterior y una posterior. La parte anterior viene a insertarse el músculo tiroideo, al cual presta inserción, mientras que en su parte posterior vamos a poder encontrar al constrictor inferior de la faringe. Ahora tenemos la cara posterior del cartílago tiroideo. En esta cara posterior vamos a poder observar que en su línea media, como mencioné, viene a insertarse de arriba hacia abajo la epiglottis mediante su ligamento tiroepiglótico, las cuerdas vocales superiores o repliegues vestibulares y las cuerdas vocales inferiores o cuerdas vocales verdaderas. Esto es en la línea media. A cada lado vamos a poder encontrar que viene a insertarse el músculo cricotiroideo lateral, así como también otros músculos, que los mencionaremos a lo largo de este video. Ahora describamos los bordes. Como dije, el cartílago tiroideo tiene tres bordes: un borde inferior, un borde superior y dos bordes posteriores. El borde inferior, señalado en este momento con una línea de puntos, en él va a venir a insertarse la membrana cricotiroidea. Aquí ya hemos mencionado. Tiroepiglótico, estructura que lo adhiere al cartílago tiroides. Esto es en cuanto al cartílago epiglótico. Pasemos al siguiente. Aquí los pediculares centurinis son un par de pequeñísimos cartílagos que descansan sobre el vértice del cartílago aritenoides. Además de estos cartílagos, en la laringe se encuentran inervados por el laringeo recurrente, con excepción del músculo cricotiroideo. Y la fosilla inferior que se encuentra presente en la cara anteroexterna del cartílago aritenoides se dirige hacia la línea media, hacia el ángulo entrante del cartílago tiroides. Ese es el tiroaritenoideo propiamente dicho. Ir hacia arriba y hacia adelante para posteriormente terminar a cada lado de la epiglotis, en el espesor de los repliegues ariteno-epiglóticos. La acción de este músculo es ser depresor de la epiglotis, es decir, que la desciende. Se encuentra irrigado por las ramas descendentes de la arteria laringea superior. Esta se le conoce como la van laringea superior, ven arteria inferior. En este momento estoy señalando a la arteria laringea inferior. Y posteriormente tenemos a la arteria tiroidea inferior. Si recordamos, la arteria tiroidea inferior es rama de la arteria subclavia. Esta es emitida por mediante un tronco, el tronco tirobicérvico supraescapular. Ese tronco tirobicérvico supraescapular va a nacer la tiroidea inferior, que va a emitir la arteria laringea posterior. Hay que recalcar. El nervio laringeo superior emite una rama ascendente que se dirige hacia la base de la lengua y la epiglotis. Esta rama, ya a nivel microscópico, termina en unos verdaderos botones bustos. Este va a inervar motoramente a casi todos sus músculos, con excepción del cricotiroideo. Recuerden que el intraaritenoideo está inervado por el recurrente y el superior, ¿no? Algo muy importante antes de terminar el video es que la rama interna del nervio laringeo superior, que estoy señalando en este momento, se une con la rama posterior del nervio laringeo recurrente y forma una asa nerviosa, que estoy señalando en este momento, está marcada con un número 5 en la imagen, que corresponde al asa de Galeno. Si le preguntan cómo está formada el asa de Galeno, está formada por la sinapsis de la rama posterior, de la rama interna, perdón, del nervio laringeo superior, con la rama posterior del nervio laringeo recurrente. ¿Ya? Esto ha sido todo en cuanto a anatomía. Muy bien, entonces ahí un recuerdo un poquito rápido de lo que es la anatomía de la laringe, ¿ya? Que es el siguiente tema que vamos a ir viendo.
Importante recordar lo que han visto, la inervación y la función de la laringe. Y también, a ver, aquí, recordar que la parte importante fisiológica de la laringe es pues la fonación y también de protección de la vía respiratoria, sobre todo durante la deglución. Comunica la boca y la nariz a través de las porciones de aire. No, este video no. Aquí, ¿cómo hacemos el examen físico de la laringe? Ya un poco lo hemos estado viendo en la parte de la hipofaringoscopía con nuestro espejito laringe. De no poder hacer el examen con la rinoscopía posterior o la hipofaringoscopía, que es con nuestro espejito invertido, podemos usar un nasofaringoscopio, ¿no? Que es flexible y nos da una imagen mucho más grande, más superior. Entonces, anestesiamos un poquito la nariz, retraemos un poco los cornetes con un vasoconstrictor para que nos permita entrar más cómodamente nuestro fibroscopio en la nariz. Entonces, mire, estamos entrando por la nariz, tabique, cornete inferior, llegamos hasta la coana. Miren, eso que se mueve ya es el velo del paladar. Entonces, miren la entrada de la trompa de Eustaquio. Miren, y la entrada de la trompa de Eustaquio, miren cómo tiene relación con los movimientos deglutorios o los movimientos del velo del paladar. Esta es la pared posterior faríngea, este es el techo. Si este fuera un niño, veríamos ahí las adenoides. Como este señor es adulto, ya no tiene adenoides, el techo se ve libre y la pared posterior faríngea. Ahora estamos bajando la hipofaringe. Miren ustedes lo que hemos visto en el video, la epiglotis, las valéculas, aquí las cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares, y debajo las cuerdas vocales verdaderas, que son esas estructuras blanquecinas que vemos que se están moviendo. Del movimiento de esas cuerdas vocales, cuanto más perfecta sea la unión de estas cuerdas vocales, el sonido, la voz va a ser mucho mejor. ¿Ya? Bueno, y en una laringoscopía tratar de reconocer todas las estructuras. Miren ahí los aritenoides, las cuerdas, la parte posterior de la epiglotis, las bandas ventriculares, incluso se logran ver cuando respiramos, se abren las cuerdas vocales y en ese momento que están abiertas podemos ver incluso los primeros anillos traqueales. Y esto de aquí atrás ya son los senos piriformes, vale decir la entrada al esófago. ¿Ya? Entonces, es muy fácil este examen y muy rápido, nos muestra toda la anatomía y la función, porque mientras estamos haciendo el examen, pues le pedimos hablar y ver los movimientos que hacen las cuerdas vocales para poder ver pues si están funcionando, se están moviendo adecuadamente. Muy bien, vamos a ver este otro videíto más y a ver, ¿dónde está el sonido? Se da cuando el aire que aspiramos sale y hace vibrar las cuerdas vocales, que se encuentran dentro de la laringe. Para que esta acción se lleve a cabo, se necesita del aparato respiratorio, el aparato de fonación y del aparato de resonancia. La voz posee varias características como el tono, la intensidad y la fuerza. El timbre también es una de ellas, pero depende de las características fisiológicas de cada persona. Nuestro tono de voz varía según algunos factores como la presión del aire exhalado, la longitud y masa de las cuerdas vocales y la tensión de estas. Por otro lado, la calidad de nuestra voz se ve afectada por la vibración de las cuerdas y la resonancia. Empezamos con el aparato respiratorio. El aire es inhalado y pasa a través de la tráquea y por medio de los bronquios llega a los pulmones. Gracias a la contracción de un músculo situado bajo los pulmones llamado diafragma, el aire puede penetrar los pulmones. Una vez el diafragma se relaja, los pulmones se contraen y se expulsa el aire. Entonces, el aire llega al aparato de fonación.
compuesto por la laringe y las cuerdas vocales. La laringe es un esqueleto cartilaginoso que se encuentra en la parte media del cuello entre la tráquea y la faringe. Y las cuerdas vocales son membranas formadas por ligamentos y músculos que dejan un espacio entre sí denominado glotis. El aire al pasar por las cuerdas se convierte en sonido. Finalmente, en el aparato resonador, el sonido de bajo volumen recién salido del aparato fonador adquiere amplitud y brillo. En el aparato resonador tenemos los resonadores faciales, que son el paladar óseo, cabum, y la región de la laringe. También tenemos los senos, que corresponden a las cavidades óseas que se encuentran entre la mandíbula superior y la frente. Los resonadores son aquellos que ayudan a que el sonido producido por las cuerdas vocales adquiera mayor volumen y timbre. La voz fue el primer instrumento del ser humano, y al ser tan importante, debemos saber cómo funciona. Muchas gracias. Muy bien, entonces el videito para que recuerden ustedes cómo funciona, cómo se produce la voz. Es la salida del aire y que empuja, hace vibrar las cuerdas vocales y esa vibración es la responsable de nuestra voz. Bueno, iremos viendo más casos y más detalle más adelante. Muy bien, chicos, por hoy entonces es todo. Nos vemos más tarde en la clase teórica y mañana para resolver nuestros casos clínicos. Hasta mañana. Doctora, hasta mañana. Hasta mañana.